Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga ricamente en este otro día, utilizando este método que por lo que estamos viendo se va a extender por algunos días más, algunas semanas más, y aprovechando el tiempo que tenemos en nuestros hogares, ¿no? Que nosotros decimos, como dice la palabra de Dios, que es nuestra primera iglesia, nuestro hogar es nuestra primera iglesia. Aprovechamos para estudiar la palabra y compartir este tiempo entre los hermanos por este método, por estos videos que vamos haciendo llegar a la congregación y a cada uno de aquellos que quieran escuchar esta reflexión, este estudio, este tema de la palabra de Dios. Hoy el tema que nos reúne para estudiar es Hechos de los Apóstoles capítulo 15, cuando Pedro expone ante el concilio. El título de la exposición de hoy es No es cuestión de vianda, al cual también le podemos agregar, no es cuestión de vianda, no es cuestión de dieta, no es cuestión de ritual, no es cuestión de obras. Y lo que acá Pedro nos hace ver es algo muy interesante, lo cual le vamos a compartir, lo vamos a leer la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, del versículo 7 al 11, ¿sí? Para ver en detalle algunas cosas que nos van a gustar mucho de parte de la palabra de Dios. ¿Qué tiene para nosotros? Muy bien. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículos 7 al 11. Dice así: Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bien, a grandes rasgos se le está recordando, ¿sí?, a este concilio lo que Pedro había vivido con Cornelio hacía más o menos 10 años atrás, ¿sí? Pero para que nos pongamos en tema, el concilio de Jerusalén viene porque unos hermanos que habían ido a Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, habían comenzado a decir que si no se circuncidaban no iban a ser salvos, ¿no? Y que si no guardaban la ley, como dice la palabra de Dios también en Hechos de los Apóstoles, no iban a ser salvos. Entonces, como hubo una discusión no pequeña entre Pablo y Pedro, se dispuso que subieran a Jerusalén para tratar este tema en el concilio. Y vemos lo que expone Pedro, ¿sí?, en el concilio. Y hablamos de más o menos, se está retrocediendo a lo que había vivido en la casa de Cornelio, un gentil, más o menos 10 años atrás. Y vamos a ver, Hechos de los Apóstoles dice, capítulo 15, versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo, esto es probablemente hace 10 años atrás, ¿sí?, Dios me escogió, dice la palabra de Dios, que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Bien, y Dios que conoce los corazones, ¿sí? Dios conoce los corazones, ¿sí? Fíjense cómo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 24 leemos: Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Sí, acá estaban buscando a quien iba a seguir el trabajo, a Judas, el traidor, ¿no es cierto? Y acá dice que Dios conoce los corazones de todos. Y Pedro acá vuelve a decir, y Dios que conoce los corazones, ¿sí?, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Muy bien, vamos a ver ahora Hechos de los Apóstoles 10. De los Apóstoles 10, capítulo 34 y 35. Entonces Pedro, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 y 35, Pedro, abriendo la boca, dijo,
es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, ¿sí? Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 9, dice, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Es decir, que él un tiempo atrás había vivido y experimentado lo que Dios quería para su familia, para su iglesia, para este cuerpo, para su cuerpo místico aquí en la tierra. Y comprendió, porque lo dijo, de hecho, los apóstoles 10, capítulo 34 y 35, sí que Dios no hace acepción de personas y que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, él ya había visto que de toda nación iba a levantar pueblo y que Dios no hace acepción de personas. Recuerdan el mate y come, bueno, eh, eh, no se llames impuro lo que yo santifiqué, ¿no? Es decir, eh, Dios ya había previsto el ingreso de los gentiles a su iglesia, a su cuerpo místico. Ahora faltaba que lo vean los muchachos de la circuncisión, que no lo veían. Y hasta a un Pedro le costó entender, ¿no? Porque por más que lo haya dicho, tampoco lo había vivido de una forma así espontánea. Le costó. Lo vimos en Gálatas capítulo 2, cuando se apartaba, cuando vinieron los de la circuncisión, que decían que venían de parte de Jacobo, ¿sí? Venían de Judea. Ahora, fíjense lo que hace Dios según en boca de Pedro, ¿no? Dios escoge a Pedro, versículo 7. Dios les dio el Espíritu Santo, versículo 8. Dios purifica sus corazones, versículo 9. Y acá viene la relación con el título, ¿no? Eh, y si Dios purifica los corazones, ¿por qué causa o circunstancia o motivo o cuál fue la herramienta para purificar los corazones? ¿Sí? ¿Es por la vianda? No, no es por comer dieta, no es por el Viernes Santo, ahora que viene la Pascua, no, no como carne, como pescado, no es por una dieta, no es por un tema de vianda, no es por un tema ritual, no es por un tema de obras, no es por un tema de observar la ley, es por fe. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Dios no hizo diferencia, purificando por la fe sus corazones. Es decir, que es la fe en Dios, la cual purifica los corazones nuestros, ¿sí? Como de los gentiles, como aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Y este no es encima el tema central de lo que expone, a lo que expuso Pedro en el concilio de Jerusalén, sino fíjense y noten esta idea que va deslizando Pedro. No fue solamente que los gentiles habían creído en Jesús, habían recibido el Espíritu Santo y habían sido purificados sus corazones por la fe, sino que en cada etapa de como él lo va diciendo, Dios actúa sin hacer diferencia entre quienes, entre ellos y nosotros. ¿Sí? Entre ellos y nosotros, Dios va actuando y no hace diferencia. Ya Pedro había dicho que Dios no hace acepción de personas y que había dicho que de toda nación iba a levantar a aquellos que le temen a Dios, iban a formar parte de esta gran familia. Bueno, acá estamos viendo, versículo 8 dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer diferencia entre ellos y nosotros. Versículo 9, ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. Versículo 10, nosotros no pudimos llevar este yugo, decía Pedro, ¿sí? No pudimos llevar este yugo. Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual manera que ellos. Entonces, acá vemos, ¿sí? Que no es por cuestión de vianda, no es por cuestión de dieta, no es por cuestión de ley, no es por cuestión de obra, sino es la purificación del corazón. Tal vez la vianda es lo exterior, ¿no? Y la dieta lo exterior.
y el ritual es lo exterior, y la obra es lo exterior. Pero Dios, por la fe, purifica nuestro corazón. No es lo que entra en nosotros lo que por ahí, ¿no?, nos hace menos o más o menos, sino lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina. Es decir, no es por la dieta, no es por la vianda, no es por ritual, no es por las obras lo que Dios hace purificando nuestro corazón, sino que es por fe. Y esto es lo que les dice en el concilio Pedro a todos los que estaban escuchando. Luego va a hablar Jacobo, ¿sí?, el líder de la iglesia de Jerusalén, y va a exponer también algo muy bueno, algo que vamos a estudiar. Pero lo que yo te animo y te insto en este tiempo es que no sea lo exterior lo que nosotros lleguemos, sino lo interior. Por eso cada uno en nuestra primera iglesia, en nuestro hogar, debe vivir esa relación que te pide el Señor, no una religión. Y no te vas a cansar de escuchar lo que te decimos sistemáticamente. No es una religión lo que vino a establecer Dios mandando a Jesucristo en favor nuestro, sino que es una relación para que vos te relaciones todos los días con Él y tengas tiempo con Él y ores con Él y comas de Él y te nutras y buscando en la palabra todo lo que tiene para nuestra vida. Pedro había vivido lo que Dios tenía para su iglesia. Un tiempo después, y atento con el problema que estaba sucediendo por esta línea de pensamiento que eran los judaizantes, Pedro debe recordar lo que había vivido y lo va a llevar en la palabra de Dios y lo va a poner en práctica y va a decir que Dios fue el que lo escogió, que Dios fue el que le dio el Espíritu Santo y que es Dios el que purifica nuestros corazones por medio de la fe. Ahora, hermano, si querés que tu corazón sea purificado, ¿sí?, por medio de la fe, tenés que aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. La palabra dice que no hay justo ni a un uno, por cuantos todos pecaron y fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Por eso te invito a que si te considerás que no tenés esa relación con tu Creador y que estás lejos de la familia de Él que dispuso para este tiempo, para la tierra, que se llama iglesia, su cuerpo místico, te pido en el nombre de Jesús que hagas esa oración, que le pidas a Dios que te mire tu corazón, y sabés que la palabra dice que Él mira el corazón de todos, lo hemos leído, ¿sí?, y está observando tu corazón. Y si no hay un Señor en tu corazón, no hay otro Señor en tu corazón, te pido que le pidas a Dios que Jesucristo entre a tu cuerpo, a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, a todo lo que sos, y reine y seas un acepto, alguien que haya aceptado a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. ¿Cómo se hace? Por medio de una oración. ¿Cómo es esta oración? Sencillo, cerrar los ojos y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Me reconozco como pecador, por eso te pido que Jesucristo entre en mi corazón, por lo cual lo acepto como Señor y suficiente Salvador. Gracias, Padre. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si hiciste esta oración, por favor comunicate con el contacto que te hizo llegar este video, así nos gozamos juntamente con vos, y porque ya hay gozo en los cielos, ¿sí? Y te podemos asistir y podemos compartir muchas cosas que tiene Dios para tu vida. Muchas gracias, que Dios te bendiga ricamente.